Una verdadera catástrofe es lo que dejó Dorian en el norte de las Bahamas. La tormenta tropical que azotó la zona como ciclón de categoría 5 pulverizó casas y se han confirmado al menos 7 fallecidos. Ahora urge la ayuda local e internacional. Derrota para el primer ministro británico Boris Johnson. El Parlamento aprobó una ley que bloquea un Brexit sin acuerdo y pudiera obligarlo a pedir una extensión a Bruselas. Victoria parcial para los manifestantes en Hong Kong. Después de 13 semanas de protestas continuas, la líder del territorio, Carrie Lam, retiró el proyecto de ley de extradición a China. Y nuestro planeta se está calentando. La temperatura global promedio subió casi 2 grados Fahrenheit. Estudios demuestran que el cambio climático es una realidad. ¿Pero qué tanto ha contribuido usted a ello? Hoy un especialista contestará a esta y otras interrogantes. Muy buenas tardes. Les saluda María Alejandra Requena. Bienvenidos a Panorama Mundial. Comenzamos. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras y en el caso de las Bahamas, después del paso del huracán Dorian, solo se puede imaginar el horror vivido cuando el ciclón categoría 5 destrozó todo, especialmente en el norte del país, dejando 7 fallecidos, incluido un niño de 8 años. Ahora se necesita la ayuda. El primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, dijo que su prioridad es la búsqueda, rescate y recuperación, pero mientras llega la ayuda internacional ofrecida por varios países, voluntarios trabajan para encontrar sobrevivientes. Uno de los residentes de Freeport, Harold Williams, y su hijo salieron en una moto de agua a rescatar personas atrapadas precisamente por las inundaciones. La destrucción de la infraestructura fue sorprendente, incluso de las casas nuevas construidas bajo códigos más estrictos. En las Islas Abaco, el 60% de las viviendas en la ciudad de Marsh Harbor fueron arrasadas por el huracán. Las historias apenas comienzan a conocerse, como la de una pareja residente de Freeport que quedaron sumergidos en el agua hasta el cuello. Allí esperaron a ser rescatados, parados sobre unos gabinetes de cocina que no aguantaron mucho y se desintegraron. Howard Armstrong vio cómo su esposa sucumbió a la hipotermia y se ahogó. Vamos de inmediato con Gustavo Valdés, que nos acompaña desde las Bahamas. Realmente historias como estas son las que se dan a conocer cada vez más. Terrible lo que ha sucedido luego del paso del huracán Dorian. Gustavo, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en Panorama Mundial. Adelante. ¿Qué tal, María Alejandra? Y esas historias las hemos escuchado cada vez que aterriza un helicóptero en nuestras espaldas. Por ese hangar entran las personas rescatadas, vienen algunas con las pocas pertenencias que les quedan. Hemos visto personas con niños pequeños, con sus mascotas, quienes de verdad no pueden caminar, se las llevan por ambulancia, a los demás se los llevan en autobuses a los albergues, a los lugares donde los pueden ayudar. Y escuchamos un señor más temprano que decía que él no cree que este era un huracán de categoría 5, que no es posible, que no hay una categoría que exista para del huracán Dorian. También fui testigo de cómo un niño de 10 años al bajarse del helicóptero fue reunido con familiares que lo esperaban. Dicen que tenían más de 2 días de no saber de ellos. Cuentan que la madre de este niño estuvo atrapado bajo del techo de la casa cuando se cayó. Una de las personas que ha podido ver de primera mano lo que está sucediendo en la isla de Abaco en particular es el chef José Andrés. He visto que hay muchos cables de electricidad que están totalmente perfectos, que no se han tocado, pero claro, el agua ha dañado muchos equipos, quien tiene generadores, los generadores han sido totalmente destrozados simplemente porque el agua lo ha cubierto todo en muchas partes. Las 2 tiendas que había, por ejemplo, en Abaco, parece que las ha destrozado el huracán, por lo tanto yo creo que ahora se han concentrado todos en un poquito los equipos médicos, empezar a sacar a los enfermos, a los heridos, luego las labores de rescate, pero claro, es muy complicado porque hay muchas otras cosas que tienen que suceder a la vez. Están hablando de saqueos, ¿tú viste algo de eso? Bueno, yo no he visto
visto nada porque estamos todavía montando lo que creemos que va a ser una cocina central. No podemos estar todo el día en helicóptero, además no es muy práctico. Tenemos un barco que está llegando con cocinas, con gas, con un vehículo anfibio que nos va a permitir poder llegar a varias zonas de esta isla de Ábaco rápidamente. Ahora, el chef José Andrés dice que él está viendo lo que está haciendo el gobierno para ayudar a los ciudadanos. Dice que él reconoce los retos que enfrenta el gobierno, a pesar de que solamente ayer pudieron comenzar la labor de rescate. No fue hasta hoy que empezaron a llegar los grupos como el que él encabeza ayudando a los damnificados. Pero hemos escuchado de residentes que dicen que ya hay problemas de seguridad en estas dos islas, Fremont y Ábaco, especialmente uno que se llama Marsh Harbor, que es de donde han estado llegando muchas de las personas rescatadas. Dicen que ahí ya están viendo algunos saqueos. El ministro de Seguridad dice que están trabajando para prevenir alguna situación peligrosa. This will be my first time, as you know. Esta será mi primera vez. Como sabe, nos han dado recientemente el visto bueno. Tenemos soldados en el lugar. Nos hemos estado preparando para la tormenta desde antes que llegara. Habíamos desplegado algunos de nuestros recursos humanos, es decir, y hemos estado en contacto y estamos en un punto muy crítico ahora. El tema es que estamos tratando de establecer un sistema ordenado, de crear un sistema en que no tengamos caos. Estamos en esa etapa y mientras la llevamos a cabo, ciertamente estamos en la fase de recuperación y rescate también. Y María Alejandra, uno de los testimonios que más me ha llamado la atención hasta ahora fue el de una señora que dice que fueron horas de lluvia, de vientos los que sufrieron. Cuando pasó el ojo del huracán, que es cuando se despeja el cielo, que pueden, hay se rompe un poquito la lluvia, fue cuando pudieron salir de sus casas en escombros al único hospital que está funcionando, que era uno de los pocos edificios que queda en pie en Ábaco. Y dice que era imposible entrar por la gran cantidad de gente. Lamentablemente tenemos problemas con la señal, como se pueden dar cuenta, está transmitiendo en vivo, por supuesto, para Panorama Mundial Gustavo Valdés desde las Bahamas. Las imágenes son sorprendentes, las historias que se van conociendo, así como nos decía Gustavo, pues también llegan al corazón. Un país, Bahamas, que pues por supuesto podemos recordar cómo era, hermosas playas de gente alegre, y ahora están viviendo una verdadera tragedia. Gracias, Gustavo Valdés, por tu reporte desde Bahamas. Y él se refería a hospitales, y es que justamente hospitales e instalaciones de salud en las islas, por ejemplo, Ábaco y Gran Bahama, se han inundado. Un equipo de la Organización Panamericana de la Salud está cooperando con las autoridades locales, pero se espera que llegue más apoyo en logística, coordinación civil y militar, gestión de la información, vigilancia y coordinación en las próximas 24 horas. Patrick Oppmann de CNN y su equipo también están en Freeport y pudieron constatar que son los bahameños los que están ayudando y rescatando a vecinos, amigos y familiares. Y lo hacen en motos de agua o botes pequeños porque son muchas las calles inundadas. Veamos. Un viaje en una moto acuática, un viaje a la vez en bote. Estos bahameños están salvando las vidas de sus familiares, vecinos y desconocidos. Zarpan desde un puente que ahora está bajo agua. La suya es una misión peligrosa. Los vientos huracanados aún arrasan aquí. Cotton Armstrong fue rescatado aquí después de que su casa se inundara hasta el techo. Su casa fue una de cientos perdidas cuando el aluvión tormentoso de Dorian se tragó vecindarios enteros. La esposa de Armstrong no sobrevivió. Vino por sobre el techo, yo diría que más de 6 metros. Nos iba bien hasta que el agua siguió subiendo y todos los electrodomésticos daban vueltas por la casa como un lavarropas. Probablemente fui golpeado por algo ahí adentro. Mi pobre y pequeña esposa tuvo hipotermia y ella estaba de pie sobre los armarios hasta que se desintegraron. Me quedé con ella hasta que se me ahogó. Lo lamento. Lo sé,
No hay servicio eléctrico en la isla Gran Bahama, no hay agua corriente y a veces un servicio celular esporádico. Automóviles sumergidos bloquean muchos caminos. Quizás lo último que funciona aquí es este grupo de navegantes voluntarios que arriesgan sus vidas para salvar vidas. Dorian lucha contra ellos a cada paso. La gente viene, traen sus motos acuáticas, traen sus botes, intentarán sacar a sus vecinos, dicen. Todos dicen que conocen a alguien, dicen que es muy difícil de navegar porque, por supuesto, ya no hay calles. Y sin embargo lo hacen. No se ve a nadie del gobierno aquí. Todo fue armado con fines específicos. La gente viene con lo que tiene, con sus motos acuáticas. Están lidiando con condiciones climáticas horribles. Es arriesgado estar aquí afuera en un bote, es arriesgado estar aquí afuera. Pero dicen que saben que hay gente allí afuera, que hay gente que perdió la vida allí afuera, dicen. Trajeron de vuelta al menos un cuerpo. Hoy dicen que no pararán hasta sacar a todos. No tienen horas, sino días de trabajo por delante. Mientras estamos aquí, los vientos dan vuelta a una moto acuática y los rescatistas deben detener sus esfuerzos. El rescatista Rochenal Daniel dice que no queda mucho tiempo. La gente estaba exhausta. Tuvimos que cargar a algunos. Algunos no sobrevivieron. Algunos los pusimos sobre la moto acuática. Tuvimos que voltear la moto acuática porque no podían sostenerse. Primero mi hermano se aferró a un árbol, sobrevivió, pero aún no podemos localizar a su esposa por ahora. Esperamos que esté bien. El rescate continúa. Tenemos mucha gente que nos apoya. Todos están trabajando como equipo. Sabe, es muy duro. Sabe lo que digo, pero lo superaremos. ¿Cómo le va? ¿Sobrevivió? Decenas de personas han sido rescatadas, pero quedan muchos en una situación desesperante, mientras pasan su tercera noche a la espera de que los salven. Patrick Hoffman, CNN, Freeport, Bahamas. Dorian es ahora una tormenta tropical categoría 2, mientras se acerca a las Carolinas en la costa este de Estados Unidos, pero no deja de ser peligroso, por lo que las autoridades emitieron una orden de evacuación a los residentes de Charleston en Carolina del Sur. Se esperan fuertes lluvias, marejadas y vientos peligrosos. Mientras en el estado de la Florida, las autoridades reportan 3 fallecidos relacionados con la tormenta Dorian, 1 en el condado de Brevard y 2 en el de Orange, siendo el más reciente un hombre de 62 años. Vamos de inmediato con Ana María Mejía, quien nos acompaña desde Daytona Beach, para que nos informe entonces cómo está la situación allí. Muy buenas tardes, Ana María, gracias por acompañarnos. Cuéntanos. Hola María Alejandra, a lo largo del día hemos visto cómo los fuertes vientos, el oleaje, que le voy a pedir a mi camarógrafo que les muestre en este momento porque son imágenes realmente impactantes. Sin embargo, hace unos minutos, hace 10 minutos, 3 hombres estaban ingresando ahí al mar y adentro se perdieron, están nadando seguramente. Hemos visto surfistas pasar por acá, obviamente no como en un día normal porque esta playa es bastante amplia y en este lugar generalmente hay sombrillas, hay sillas, están los turistas disfrutando de estas playas tan hermosas, pero digamos que los fuertes vientos y también el oleaje han hecho de las suyas, especialmente cuando en la madrugada pues se subió muchísimo la marea y los vientos lograron tumbar algunas partes que ustedes pueden ver aquí que son como rejas de este lugar, por ejemplo, algunos palos también que miden la distancia que hay o por lo menos hasta dónde llega el agua. Entonces pudimos ver que algunos de ellos fueron arrancados, unos así como estos. Y bueno, es como la situación, nada, ni siquiera un poco parecido a lo que se está viviendo en Bahamas, pero es lo que más o menos a grandes rasgos se puede ver de lo que está pasando acerca del huracán Dorian por su paso en la costa este de la Florida. Recordemos, como tú bien decías, que seguirá hacia el norte, San Agustín, Jacksonville, posteriormente estará en Savannah, Georgia, luego pasará a las Carolinas del Sur, del norte, y bueno, ahí estaremos viendo entonces, como han dicho las predicciones, quizás los daños más fuertes aquí en Estados Unidos. Pero habló precisamente acerca de esto el presidente Donald Trump. Oigamos lo que dijo. Esa era la trayectoria original. No solo en la Florida, Georgia, y eso es lo que se proyectaba inicialmente. Se fue hacia la derecha y tendremos suerte. Veremos qué ocurrirá en Carolina del Sur,
Carolina del Norte, pero será principalmente vientos. Es que María Alejandra, recordemos que sigue siendo un huracán de categoría 2 y a pesar de que no pasó y no tocó tierra, aquí los vientos son fuertes, como pueden ver en este momento, hay ráfagas de más de 40 millas por hora y es que no está muy lejos, está a 95 millas de aquí según el último informe del Centro Nacional de Huracanes, no es mucho y a veces es muy amplio ese radio de los fuertes vientos y alcanza a tocar la costa y muchos lugares quedan muy cerca a la playa. Y es allí donde hay que tener mucho cuidado. Aquí por lo menos aún se mantienen las zonas de evacuación al tanto, pero ya fueron abiertos los puentes de acceso o no, la gente que quiera entrar o salir de la playa, que estaban restringidos desde ayer, María Alejandra. Ciertamente es poco lo que hizo Ana María comparado a las Bahamas y sin embargo te da también una idea, lo que nos acabas de mostrar, de la magnitud, de la fuerza de los vientos cuando Dorian no tocó tierra en la Florida y sin embargo pudo haber hecho esto que nos estabas mostrando, estas bardas desprendidas, los palos, justamente uno como el que te encuentras allí al lado, que también se salió de su lugar solo con los vientos sin tocar tierra. Ana María, muchísimas gracias por acompañarnos, por la información. Que tengas buenas tardes. Ana María Mejía desde Daytona Beach. Y les recuerdo a todos ustedes también que para información sobre cómo ayudar a las víctimas del huracán Dorian, pues pueden ingresar a nuestra página web cnn.com con el / o diagonal impacta. Allí van a tener toda la información. Y espero sus comentarios en mi cuenta en Twitter, @RequenaCNN. Pueden utilizar la etiqueta Panorama Mundial, #Panorama Mundial, para que nos cuenten qué opinan de los distintos temas que tenemos en el programa. Hemos hablado de Dorian, la devastación que causó en Bahamas, pero también cuando regresemos aquí al programa, pues el Reino Unido vive un momento político crítico. El primer ministro británico sufrió un duro revés luego que los legisladores votaran una ley sobre el Brexit. Les contamos de qué se trata en minutos nada más. Y luego de 13 semanas de protestas en Hong Kong, la líder del territorio cede a la presión y concede una victoria parcial a los manifestantes. Esto y más aquí en Panorama Mundial. El primer ministro británico Boris Johnson acumula una nueva derrota. Por 327 votos a favor y 299 en contra, el Parlamento del Reino Unido aprobó un proyecto de ley para frenar un Brexit sin acuerdo. La iniciativa exige al gobierno solicitar una nueva ampliación del plazo de salida. Ya son 21 Tories, rebeldes como le llaman, que han votado en contra de los planes de Johnson para abandonar la Unión Europea el 31 de octubre con o sin un acuerdo. Johnson cree que la propuesta de ley constituye una rendición y el final de las negociaciones con la Unión Europea. Por eso abrió el debate para celebrar elecciones anticipadas el próximo 15 de octubre. Pero vamos de inmediato hasta Londres. Allí nos acompaña Marta Altuna con más información. Marta, porque cuando uno cree que ya ha pasado todo sobre el Brexit, pues no, se equivoca y continúa la novela, un verdadero drama. Pues así es, María Alejandra, un verdadero drama que no se sabe ni cómo va a terminar. La verdad es que Boris Johnson tiene frentes abiertos por todos los lados. Hoy ha perdido esta votación en el Parlamento por una diferencia de 28 votos, lo que supone que la Cámara Baja retoma el control sobre las negociaciones del Brexit. Pero Boris Johnson sigue empeñado de que el Reino Unido abandone la Unión Europea en la fecha del 31 de octubre, haya o no haya acuerdo. Ya convocado elecciones generales para que se celebren el 15 de octubre, justo antes del Consejo Europeo. Escuchémosle. Señor presidente, es completamente imposible que el gobierno funcione si la Cámara de los Comunes se niega a aprobar cualquier cosa que el gobierno proponga. En mi opinión, y en la opinión de este gobierno, ahora debe haber elecciones el martes 15 de octubre
E invito al caballero para que responda para decir cuál de nosotros va a ir como primer ministro a ese consejo crucial ese jueves 17 de octubre. Me parece que es muy triste que los parlamentarios hayan votado de esta forma, pero si todavía soy, de verdad lo pienso, creo que es un gran abandono de sus deberes democráticos, señor presidente, pero si todavía soy primer ministro después del 15 de octubre, entonces nos saldremos el 31 de octubre con lo que espero sea un acuerdo mucho mejor. Y ahora el Parlamento tendrá que debatir y en escasos minutos va a votar si aprueba esta celebración de elecciones anticipadas, pero para que ello ocurra necesita Boris Johnson el respaldo de 2/3 de los parlamentarios. La derrota de Johnson en el Parlamento ha sucedido porque han votado en contra de él de parte de todos los partidos, tanto los laboristas como los demócratas e incluso miembros de su propio partido, el Partido Conservador. De hecho, los 21 parlamentarios conservadores que votaron en su contra y han sido suspendidos del partido, y entre ellos hay figuras tan relevantes como, por ejemplo, el nieto de Winston Churchill, el que fuera primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Desde la oposición se está acusando a Johnson de actuar como un tirano y recuerdan que el Reino Unido es una monarquía parlamentaria. María Alejandra. Y al mismo tiempo escuchamos a Johnson decir que los legisladores actuaron de una forma poco democrática. Increíble realmente lo que sucede en el Parlamento británico, pero te pregunto, ¿qué significa en la práctica la aprobación de esta ley que se dio hoy en primera lectura y segunda lectura? Y también, por otro lado, uno se pregunta, ¿tendría que renegociarse un nuevo acuerdo de la retirada de la Unión Europea cuando sabemos que Bruselas ha dicho que no, que el acuerdo que ya tienen es el mejor posible? Exacto. Lo que significa la práctica es que ahora el primer ministro tendría que llegar a un acuerdo con la Unión Europea antes del día 31 de octubre o bien que la salida de la Unión Europea se retrasase probablemente 3 meses hasta el 31 de enero para tener pues más tiempo para negociar. Pero desde Bruselas las cosas no han cambiado y siguen insistiendo de que su acuerdo de retirada, el acuerdo que negociaron con Theresa May, es el mejor posible. Escuchemos a la portavoz de la Unión Europea. No voy a comentar sobre los eventos internos que se están desarrollando ahora en el Reino Unido. Hay procesos democráticos en nuestros Estados miembros que respetamos. Hay que dejarlos que se desarrollen y entonces, dependiendo de cuál sea el resultado, podremos ver los pasos a seguir. De nuestra parte, no hay cambios, porque nos mantenemos abiertos a trabajar en forma constructiva con el primer ministro para participar en cualquier propuesta concreta que pueda presentar siempre que sea compatible con el acuerdo de salida. Y entonces lo tratamos desde allí. Además, hay que tener en cuenta que a partir de este lunes el Parlamento va a estar suspendido durante un periodo de 5 semanas, algo que la oposición pensaba que era ilegal. Incluso presentaron un recurso ante los tribunales escoceses que hoy han fallado a favor de Boris Johnson. Pero desde la oposición se siguen manifestando y diciendo que Johnson lo hace para callar la voz del Parlamento en un momento tan crucial para la historia del Reino Unido. María Alejandra. Y Marta, esa voz se va a hacer sentir en minutos nada más porque ya está entonces el proceso de votación en el Parlamento británico sobre la propuesta de Boris Johnson para unas elecciones el próximo 15 de octubre. Es probable que eso pase, pero ¿cuáles son los escenarios entonces de aprobarse o de no aprobarse esto? Pues si aprueban, si la ley sigue adelante, tiene que ser aprobado por 2/3 del Parlamento. De momento, el Partido Laborista ha dicho que ellos no van a caer en la trampa y que no quieren votar a favor de ellos si no es seguro que va a haber un Brexit sin acuerdo. Lo que va a suceder ahora es que Boris Johnson sigue empeñado en que estas elecciones se deben celebrar justo antes del Consejo Europeo. Él tendría tiempo para ir a Bruselas, presentar cambios en su posición, sobre todo en el tema de la frontera con Irlanda del Norte, que es el tema más espinoso de las negociaciones. De momento este sigue el punto más difícil. María Alejandra.
Increíble, Marta, esta propuesta para el 15 de octubre elecciones, cuando sería el 31 de octubre, en teoría, cuando debería salir entonces el Reino Unido de la Unión Europea. Vamos a ver qué sucede y muchísimas gracias por tu reporte tan completo el día de hoy en Panorama Mundial, como siempre. Muy buenas tardes, buenas noches para ti. Después de 3 meses de protestas, los manifestantes de Hong Kong derrotaron el proyecto de ley de extradición a China. El gobierno local retiró la iniciativa, pero todo indica que las protestas no terminarán pronto. Los manifestantes tienen otras exigencias y José Levi nos tiene el reporte desde Jerusalén. Adelante, José. Son ya 3 meses de manifestaciones en Hong Kong y hay que destacar que en las últimas semanas cada vez el carácter de las protestas es más violento, hasta el punto de que en el gobierno central en Beijing aseguran que no podrán permitir más algo así y el temor es que puedan llegar a intervenir en el interior de Hong Kong. Entonces hablan de terrorismo, hablan de alborotadores y todo esto quizá ha sido un tema central que llevó a que al final la jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, decidiera no solamente suspender la ley de extradición, que fue la que desató todas estas protestas hace 3 meses, sino también el retirarla. Con la suspensión, en teoría, era posible el poder reactivar la ley y en poco tiempo, en unos días, que pudiera ser aprobada. Con la anulación, esto lleva a que si se quiere reactivar la ley haya que comenzar un largo proceso legislativo. Aquí lo que se cita ahora a Carrie Lam es que ella habría querido inclusive dimitir, algo que ella niega, pero que está en un informe de la agencia Reuters. Lo que sí es que ella asegura querer el diálogo con representantes de los manifestantes, de los que organizan estas protestas. Uno de los aspectos fundamentales que ahora se destaca es que a pesar de esta violencia, que a veces es extrema, en estos 3 meses en Hong Kong no ha habido ninguna víctima mortal. José Levi, CNN, Jerusalén. Una explosión en una fábrica de petardos de la India acabó con la vida de al menos 20 personas. La policía también reportó varios heridos. La explosión y posterior incendio causaron el colapso del edificio situado en el estado de Punjab, fronterizo con Pakistán. Las autoridades investigan las causas del incidente. Detienen a una estadounidense que escondía a un bebé en su bolso de mano en el aeropuerto de Manila, en las Filipinas. La mujer intentaba salir del país con el bebé de 6 días de nacido. Al llegar a la aduana, solo presentó su pasaporte, pero cuando las autoridades revisaron su equipaje, se encontraron al otro pasajero. Ella aseguró que se trataba de su sobrino, pero no pudo proveer ninguna prueba de que esto fuera cierto. El caso fue asumido por la Oficina Nacional de Investigación en contra del Tráfico Humano. Imponen nuevas sanciones a Irán. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció más restricciones a la exportación de petróleo. Según el director de este organismo, Stephen Munich, Irán continúa con acciones provocadoras e intentos de desestabilización en la región. El funcionario dejó en claro que quienes compran crudo a este país apoyan a grupos terroristas y al régimen de Bashar al-Assad en Siria. Los incendios en el Amazonas, que han dado la vuelta al mundo en las últimas semanas, son la consecuencia directa de un conflicto que desde hace décadas existe en este santuario medioambiental de Brasil. La guerra por la propiedad de la tierra, terratenientes, madereros y mineros furtivos se enfrentan a pequeños campesinos y comunidades indígenas. La principal víctima del enfrentamiento es la naturaleza, devastada a golpe de motosierra y maquinaria pesada. Francho Barón ha viajado a la zona cero de este conflicto y nos informa. Embarcamos en una aeronave de las Fuerzas Armadas brasileñas acuarteladas en Altamira, en el estado amazónico de Pará. La misión hoy es sobrevolar la selva en busca de zonas de deforestación ilegal
incendios y minería furtiva. Rápidamente aparecen grandes áreas devastadas por la codicia del ser humano. En la tierra indígena Ituna y Tatá divisamos una pista de aterrizaje clandestina, casas y grandes extensiones arrasadas, fuegos aún latentes. La visión panorámica es estremecedora. Con estos sobrevuelos, el ejército brasileño se encarga de detectar en el mapa dónde se están cometiendo los crímenes medioambientales. A partir de ahora, esta información es transmitida a otras instituciones brasileñas que irán al terreno para investigar estos hechos. Una patrulla de fiscales del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de soldados de la Fuerza Nacional penetra por tierra en esta área protegida con presencia de indígenas no contactados. Son horas atravesando la selva por caminos serpenteantes. La unidad esta vez corre el riesgo de enfrentamientos armados cuerpo a cuerpo. Los agentes localizan rápidamente más áreas devastadas con la marca inconfundible de los tractores de arrastre. También encontramos un campamento clandestino abandonado y el rastro dejado por los madereros. Sin embargo, los fiscales no llegan a tiempo para detenerlos. Como podéis ver, el destrozo medioambiental es brutal. Son árboles realmente que tienen décadas. Son áreas hectáreas y hectáreas devastadas por las motosierras. Nos dicen que son aproximadamente 400 hectáreas de este territorio indígena las que han sido deforestadas hasta el momento. Así que seguimos buscando en este momento dónde se encuentra el campamento principal de los responsables de semejante destrozo para el medio ambiente y particularmente para el Amazonas. Su objetivo es consolidar la ocupación dentro de esta área en la tentativa de garantizar la pose del terreno, esperar a una futura regularización y después especular con la venta de la tierra. La unidad allana una vivienda ilegal. Al lado de la casa, la misma pista de aterrizaje identificada desde el helicóptero. Aquí todo es ilegal. La deforestación es antigua, pero también están deforestando ahora. Para entender la profundidad de este conflicto medioambiental, vamos al encuentro del padre Amaro López, responsable de la Comisión Pastoral de la Tierra en Altamira, una organización católica que defiende los derechos de los trabajadores rurales y los indígenas y el blindaje legal del Amazonas. Nuestros indios están muriendo, los mineros ilegales, los madereros y terratenientes están dentro de las tierras indígenas, enfrentando a los grupos, entregando dinero a algunos de sus caciques para que se peleen entre ellos. Las palabras del padre Amaro encuentran su contrapunto en el empresario rural Silverio Fernández, que dice defender la explotación sostenida del denominado pulmón del mundo. El Amazonas tiene áreas que tienen que ser intocables. Ahora bien, tiene otras que necesitamos explotar porque la Amazonia es muy rica. Sin embargo, en esta pequeña comunidad de la etnia Arara, la paz hace años que se quebró con la irrupción en sus territorios de las motosierras que con total impunidad destrozan la espesa vegetación. Necesitamos esta selva para sobrevivir. Vivimos de lo que hay aquí. Es nuestra casa. Nuestra pelea con los blancos viene de aquí, para que no deforesten todo. La madera extirpada ilegalmente engorda un negocio altamente lucrativo. Todo ello a costa del futuro de este manto verde de valor incalculable para Brasil y para el planeta. Y de los pueblos indígenas que lanzan un grito desesperado para no sucumbir. Francho Barón, CNN, Altamira, Brasil. Increíble, ciertamente. Cuando regresemos, vamos a estar hablando precisamente del planeta. La temperatura ha aumentado en 2 grados Fahrenheit, pero ¿qué tanto ha colaborado el ser humano a esto, a esta crisis climática? Esto y más lo contestará una especialista en breve aquí en Panorama Mundial.
Facebook inauguró una herramienta enfocada a combatir la desinformación en el tema de los movimientos antivacunas. Se compone de ventanas emergentes y educativas que pretenden evitar la propagación de datos falsos. Estas aparecerán en las plataformas de sus redes sociales cuando un usuario busque contenido relacionado con las vacunas. En Estados Unidos, las ventanas conectarán al usuario con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Señores, nuestro planeta se está calentando. La temperatura global promedio subió casi 2 grados Fahrenheit. Así que vamos a estar hablando de este tema hoy en Panorama Mundial. Y para ello hemos invitado a Lisa Dizziti. Ella es directora del Programa de Energía y Cambio Climático del Inter-American Dialogue desde Washington. Nos acompaña hoy. Muy buenas tardes. Gracias por su tiempo. Y Lisa, ¿por qué hay personas que no creen en el cambio climático? Pues yo creo que las personas todavía no han visto todos los impactos que ha tenido el cambio climático, pero se va a ver cada vez más. Por ejemplo, los huracanes últimamente son un efecto del cambio climático. No se puede decir que un evento específico fue causado por el cambio climático, pero sí sabemos que las tendencias son hacia cada vez que tenemos temperaturas tanto en el mar como en el aire más altos, vamos a tener huracanes más fuertes, con más lluvias que causan más inundaciones. Entonces, yo creo que hasta ahora no hemos visto tanto los impactos, pero vamos a ver cada vez más estos impactos que estamos empezando a ver ahora y cada vez más gente se va a dar cuenta que el cambio climático es un peligro real. Y sobre todo porque cuando se dice, Lisa, 2 grados Fahrenheit que ha aumentado la temperatura, quizás para las personas no es gran cosa, pero cuando vemos la temperatura, por ejemplo, de un ser humano que puede cambiar de 38 grados a 40 grados, que ya es una fiebre alta, sí te puedes dar cuenta del cambio, no solamente cómo te puedes sentir corporalmente, y de esa misma manera es lo que está pasando con el planeta. Lo vemos con el Polo Norte, con el Polo Sur, cómo se ha reducido precisamente, por ejemplo, las capas de hielo. Pero ¿de qué manera afecta también América Latina, más allá, por ejemplo, de los huracanes, como tú estabas mencionando, y vimos el paso devastador, por ejemplo, de Dorian por las Bahamas? Pues hasta ahora el promedio del aumento ha sido de 1 grado sobre los niveles preindustriales, y en el Acuerdo de París los países acordaron que van a tratar de evitar un aumento de un promedio de 2 grados, pero hay cada vez más información científica que nos dice que en realidad los impactos catastróficos vamos a empezar a ver a partir de 1.5. Y aunque el promedio es solo 1 grado, en algunos lugares ya es más. Eso es un promedio y no es igual en todo el mundo. Latinoamérica va a ser particularmente, y está siendo particularmente impactado, en primer lugar porque tienes una zona con muchos huracanes, todo el Caribe, Centroamérica, México, es un sitio con muchos huracanes. Entonces, ya como expliqué, eso va a tener más impactos y van a ser más peligrosos. En otras regiones hay muchos glaciares en la región andina, entonces estos se están derritiendo. Eso afecta los niveles de agua. Entonces, cuando empiezan a derretir los glaciares, hay más agua, pero luego se empieza a secar. Entonces, van a haber más sequías en ciertos lugares y más agua en otros. Entonces, todos estos cambios van a tener un impacto muy importante en la vida de las personas. En agricultura, la región latinoamericana depende mucho del sector agrícola, y pequeños cambios incluso pueden tener mucho impacto en la posibilidad de sembrar diferentes productos. Y altas temperaturas también inclusive pudiera lograr el aumento, por ejemplo, de enfermedades transmitidas por mosquitos, entre otras cosas. Ahora, Lisa, hay un compromiso político con este Tratado de París sobre el cambio climático. Sabemos que Estados Unidos se retiró de este acuerdo. Te pregunto, ¿qué debemos exigir nosotros como ciudadanos a nuestros representantes, a nuestros políticos, a nuestros líderes para combatir realmente el cambio climático? Yo creo que hay muchos países en Latinoamérica que son muy comprometidos a combatir el cambio climático. Chile, por ejemplo, es muy importante.
porque es un líder en el cambio climático, en la movilidad eléctrica, que es un tema importante, los vehículos eléctricos, las energías renovables. Chile ha sido un líder y es particularmente importante porque ahora en diciembre van a hacer las reuniones de las Naciones Unidas, las negociaciones en Chile este año, y después de este año tienen que acordar un aumento en sus compromisos. Pero por otro lado, hay países en la región que estamos viendo menos compromiso, por lo menos de los líderes políticos, particularmente Brasil, que no se ha retirado del Acuerdo de París, pero sí ha dicho que tal vez se van a retirar, ha dicho Bolsonaro, y también las políticas contra la deforestación son muy débiles. Entonces yo creo que los ciudadanos tienen que seguir exigiendo acción en cambio climático de sus líderes y tratando de formar coaliciones para presionar a los grandes países como Estados Unidos, Brasil, China y el resto del mundo, y mostrar liderazgo y presionar a otros países para seguir las políticas contra el cambio climático. Y de hecho, los incendios en el Amazonas, se dice también que la temperatura contribuye precisamente a la propagación de estos incendios y que sea peor. Lisa, si no se toman acciones inmediatas, ¿en cuánto tiempo el mundo entero va a comenzar a sentir esos efectos del cambio climático mucho más fuerte? Porque los que trabajamos en noticias, y tú, por supuesto, como directora del programa de energía y cambio climático, sabes muy bien de los efectos que ya se están sintiendo. Sí, pues es difícil decir exactamente en qué momento vamos a ver los impactos y cuáles van a ser los impactos, porque depende de la acción que tomamos y depende, el cambio climático por lo general son tendencias, no son eventos específicos, pero se puede decir que en la segunda mitad del siglo es donde más impactos vamos a ver, y lo que tenemos que hacer para lograr las metas del Acuerdo de París es tener cero emisiones neto a partir de más o menos la segunda mitad del siglo. Entonces, eso es cuando se va a volver, yo creo, en una crisis real. Esperemos que realmente se cumplan con esos compromisos para no llegar a esa crisis, Lisa. Este planeta es el único que tenemos para vivir y hay que cuidarlo. Sé que puede sonar trillado, pero es así. Gracias por acompañarnos. Lisa Bidici, directora del Programa de Energía y Cambio Climático del Inter-American Dialogue desde Washington. Buenas tardes para ti. Gracias. En CNN en español, solo en nuestra señal para Estados Unidos, los aspirantes demócratas a la presidencia presentarán sus planes para enfrentar precisamente la crisis climática que vive el planeta. La cita entonces es hoy miércoles a las 5 de la tarde, hora de Miami, por CNN en español. Y ahora vamos con más información, y es que estamos muy atentos, por supuesto, a lo que sucedía en el Parlamento británico. Pues déjenme decirles que Boris Johnson sigue acumulando derrotas políticas en un solo día, en este miércoles. El Parlamento británico rechazó la propuesta de Johnson de celebrar elecciones anticipadas el próximo 15 de octubre. La votación se produjo justo después de que la Cámara de los Comunes votara a favor de frenar un Brexit sin acuerdo. Y ahora hacemos una muy breve pausa, pero cuando regresemos, los deportes. Estamos a 2 días de vivir un nuevo capítulo de la rivalidad más enconada del fútbol en Norteamérica. Les contamos más y, por supuesto, nos trae los detalles de Gerardo Bucci. Luis Gerardo Bucci ya con nosotros aquí en Panorama Mundial. Luis Gerardo, buenas tardes. Hola, Mariale. Me encantaría que hablemos un poco de los amistosos, de lo que está pasando, pero también sé que Deportes CNN tiene un invitado muy especial esta noche. Así es, se trata del exarquero de la selección mexicana, Moisés Muñoz, quien va a estar con nosotros analizando lo que será el partido entre México y Estados Unidos. Hemos hablado de una gran rivalidad en la CONCACAF, la mayor rivalidad en CONCACAF, y bueno, en este caso se van a enfrentar en un partido que va a servir para los dos técnicos para iniciar estos procesos con las miras en la eliminatoria
eliminatoria hacia el Mundial de Qatar. Vamos a comenzar con esto porque México contará nuevamente para ese partido con Héctor Herrera, Irving Lozano y Javier Hernández. Estos 3 jugadores considerados habituales en el tri mexicano volverán a trabajar con la selección que dirige Gerardo el Tata Martino en la ciudad de Nueva Jersey. Los ojos están puestos evidentemente sobre Lozano, quien ha sido uno de los traspasos más comentados en el recién cerrado mercado de fichajes, precisamente acerca del Chucky Lozano, como lo apodan, al ahora jugador del Napoli. Tuve la oportunidad de conversar con el ex arquero de la selección mexicana y de las Águilas del América, Moisés Muñoz. A mí me encanta la forma como juega Chucky Lozano cada vez que tiene la oportunidad de venir de las bandas hacia el centro. ¿Por qué? Porque tiene las dos opciones. Tiene la opción de desbordar, llegar a línea final y mandar un centro, recortar, asistir con una diagonal retrasada. Y también tiene la capacidad para poder encarar hacia el centro de la cancha, hacia el área grande y poder definir a la portería. Me encantan esas dos opciones que tiene Chucky Lozano, siempre y cuando arranque desde la banda. Bueno, era la descripción que hacía Moisés Muñoz de Irving Lozano, la gran revelación del fútbol mexicano, tal vez el jugador que está pasando por el mejor momento en todo el fútbol mexicano, tan importante para la selección que dirige Gerardo Martino. Y bueno, hay que recordar que este será solo uno de los grandes partidos que se van a disputar en Estados Unidos. Va a jugar acá en la ciudad de Miami, Colombia contra Brasil el viernes, y también Argentina, Chile van a jugar en California. Así que estos serán el viernes. Así es. Y el próximo martes también va a haber un partido en Houston. México va a enfrentar a Argentina. Así que... Pues maravilloso, no lo podemos perder, pero igual todos los detalles esta noche en Deportes CNN. Así es. Muchas gracias, Luis Gerardo. Ustedes no se muevan, ya regresamos con más. Juan Carlos López, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos y cuéntanos en minutos nada más qué tenemos. Bueno, el presidente Trump le advirtió a los habitantes de Alabama la semana pasada sobre el peligro del huracán Dorian, aunque la proyección oficial no incluía ese estado. El presidente insistió que sí, y hoy apareció un mapa, hablaremos sobre eso. Alguien modificó el mapa, al parecer con un marcador negro, y muestra que Alabama estaba incluido. Contaremos. Estaremos atentos entonces. Gracias. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes. Y esta noche Fernando El Rincón conversará en conclusiones con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en relación a los disidentes de las FARC, el proceso de paz y los grupos guerrilleros. Esta noche, recuerde, a las 10 de la noche, hora de Miami. Y aprovecho también para agradecer sus comentarios en las redes sociales. Nos dice Jeremy Falcón Flores, el planeta Tierra ya no puede resistir más. Todos somos responsables del daño que le estamos haciendo a la Tierra. Cada uno de nosotros debemos reflexionar. Gracias por tu comentario, así como los de los demás. Será entonces hasta mañana cuando regresemos con más de Panorama Mundial.